Hola a todos, bienvenidos. En esta parte vamos a desarrollar uno de los modelos más importantes en el mundo de las finanzas, que vendría a ser el modelo CAP o modelo de evaluación de activos de capital. Este modelo nos ayuda a responder una pregunta clave: ¿cuánto rendimiento debería exigir un inversionista según el riesgo que asume? Para entenderlo, primero necesitamos comprender tres ideas fundamentales: la relación entre riesgo y rendimiento, los tipos de riesgo y el papel de la diversificación. Como primera diapositiva tenemos el principio básico: riesgo y rendimiento. Aquí vemos la base de todo modelo. En finanzas existe una regla fundamental: a mayor riesgo, mayor rendimiento esperado. Esto ocurre porque los inversionistas son adversos al riesgo, es decir, no les gusta la incertidumbre. Por eso solo aceptan asumir más riesgo si reciben una compensación mayor. El riesgo surge principalmente de la incertidumbre sobre los flujos de efectivos futuros. No basta con saber cuánto se gana, también importa qué tan variable o inestable sea el rendimiento. Por ejemplo, un bono del gobierno tiene bajo riesgo, lo que significa bajo rendimiento, mientras que una acción tiene mayor riesgo, pero tiene un mayor rendimiento esperado. Aquí entra el CAP, que formaliza esta relación con la siguiente lógica: el rendimiento esperado depende de una tasa libre de riesgo, el riesgo del activo y la prima de riesgo del mercado. Algo importante que no está explícito en la diapositiva es que el riesgo se mide normalmente con la volatilidad o desviación estándar, que indica qué tan impredecible es una inversión. En resumen, el rendimiento es la recompensa por asumir riesgo, pero no cualquier riesgo. Y esto nos lleva a la siguiente diapositiva. Pasando a la segunda diapositiva, tenemos los dos tipos de riesgo. Aquí hacemos la distinción clave del campo. No todos los riesgos son iguales, existen dos tipos. Primero tenemos el riesgo no sistemático, o sea, diversificable. Es el riesgo propio de una empresa o industria. Por ejemplo, la mala gestión, los problemas operativos y la pérdida de clientes. Este riesgo sí se puede eliminar mediante diversificación. Si inviertes en muchas empresas, los problemas de una se compensan con las otras. Por otro lado, tenemos el riesgo sistemático, que es no diversificable. Esto afecta a toda la economía en general, teniendo como ejemplos la inflación, recesiones, cambios en las tasas de interés. Este riesgo no se puede eliminar porque impacta a todo el mercado en general. El mercado solo recompensa el riesgo sistemático. ¿Por qué? Porque el riesgo no sistemático puedes eliminarlo tú mismo, diversificando. Entonces el mercado no te va a pagar por algo que puedes evitar fácilmente. Aquí aparece el concepto clave del campo, que es la beta, que mide cuánto riesgo sistemático tiene un activo frente al mercado. Por ejemplo, si la beta es mayor a 1, es más riesgoso que el mercado. Si la beta es menor a 1, significa que es menos riesgoso. Y si la beta es igual a 1, es igual al mercado. Y con esto damos paso a la siguiente diapositiva. Bueno, a continuación tenemos el poder de la diversificación, lo cual estaba mencionando anteriormente. Ahora entendemos cómo reducir el riesgo correctamente. La diversificación consiste en invertir en muchos activos distintos para reducir el riesgo total. ¿Esto qué logra? Logra reducir el riesgo total del portafolio, elimina el riesgo no sistemático y hace más estable los rendimientos. ¿Cómo funciona? A medida que agregas más activos, el riesgo específico disminuye, pero el riesgo sistemático se mantiene. Por eso, el riesgo total nunca desaparece completamente, sino que sigue presente, pero de una manera menos significativa. La división del riesgo. El riesgo diversificable se elimina, mientras que el riesgo no diversificable permanece. Cuando tienes pocas inversiones, el riesgo es alto, como se está mostrando en el gráfico de abajo. Pero al diversificar, el riesgo baja rápidamente, hasta llegar a un punto donde ya no disminuye más.
ese nivel es riesgo sistemático. El mensaje que les quiero dar aquí es que la diversificación no elimina el riesgo, elimina el riesgo incorrecto. Como solo el riesgo sistemático importa, necesitamos una forma de medirlo. Y eso es exactamente lo que es el CAP a través de la beta. En conclusión, tenemos que el rendimiento depende del riesgo, no todos los riesgos son relevantes, solo el riesgo sistemático es recompensado y la diversificación permite eliminar riesgos innecesarios. Con estos conceptos, el CAP nos permite calcular el rendimiento que realmente deberíamos exigir en toda inversión. Eso sería todo por mi parte, doy pase a mi siguiente compañero. Vamos a continuar con el coeficiente beta y fórmula del CAM, que viene a ser los modelos de evaluación de activos de capital. Ahora que ya entendimos que el mercado solo va a premiar el riesgo sistemático y que el riesgo no sistemático puede eliminarse mediante la diversificación, va a surgir una pregunta importante. ¿Cómo se va a medir este riesgo sistemático? La respuesta es mediante el coeficiente beta, que es el corazón del modelo CAM. El CAM fue desarrollado para determinar cuánto rendimiento debería exigir un accionista por invertir en una acción, según el nivel de riesgo que ésta tenga respecto al mercado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El coeficiente beta. El beta va a medir qué tan sensible es una acción frente a los diversos movimientos del mercado. En otras palabras, si el mercado sube o baja, el beta nos va a indicar cuánto cambiaría aproximadamente el rendimiento de la acción. El mercado tiene por definición que beta es igual a 1 y según a esta definición las empresas se van a comparar. Ahora, pasamos a la interpretación de beta. Si beta es igual a 1, significa que tanto el mercado como la acción van a subir en la misma cantidad. Ejemplo, si el mercado sube en un 10%, entonces la acción también. Ahora, si beta es mayor a 1, es decir, que si beta toma un valor de 1.5, quiere decir que el mercado va a subir en un 10% y la acción en un 15% aproximadamente. Ahora, si beta es menor a 1, va a tomar el valor de 0.5. ¿Qué significa? Que el mercado va a subir en un 10% y la acción en un 5% aproximadamente. Ahora, si beta es igual a 0, quiere decir que no hay una relación entre el mercado y la acción. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Por qué el beta mide el riesgo sistemático? Porque compara cómo se van a mover una empresa respecto al mercado en general. Es decir, analiza cuánto van a afectar a la empresa los cambios de la economía, los cuales van a venir a ser los siguientes factores: inflación, tasas de interés, crisis económica, recesiones, crecimiento económico. Todos estos factores en general van a afectar a casi todas las empresas. Por eso es que se van a llamar riesgos sistemáticos. Tenemos un ejemplo. Si ocurre una crisis económica y el mercado va a caer en un 10%, y una empresa tiene que beta es igual a 1, entonces va a caer aproximadamente en un 10%. Ahora, si una empresa tenía una beta igual a 1.5, significa que va a caer cerca de un 15%. Ahora, si una empresa tenía una beta igual a 0.5, significa que va a caer cerca del 5% aproximadamente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Fórmula del CAM. El CAM se va a representar por la siguiente fórmula que se muestra en la diapositiva, la cual se va a designar de la siguiente manera su significado. ERI va a significar rendimiento esperado de la acción. RF va a significar tasa libre de riesgo. Beta va a significar el riesgo sistemático de la empresa.
Ahora, E y RM va a significar rendimiento esperado del mercado. Y mientras que paréntesis RM menos RF va a significar la prima de riesgo del mercado. Vamos a entender esto paso a paso. Primera parte, la tasa libre de riesgo, que viene a ser representado por RF. Es el rendimiento de una inversión prácticamente segura. Bueno, normalmente se van a usar para bonos del gobierno. Por ejemplo, cuando RF va a ser igual al 4%, este sería el mínimo que cualquier inversionista va a aceptar ganar sin asumir un riesgo. Para la segunda parte, prima de riesgo del mercado, que va a ser representada por la siguiente partecita que se especificó en la fórmula general. Va a representar el rendimiento eficiente por invertir en acciones y no en algo seguro. Ejemplo, si el mercado es igual al 12% y el libre de riesgo es igual al 4%, entonces vamos a aplicar una resta que va a ser 12% menos 4%, nos va a dar este 8%. ¿Y qué se va a significar ese 8%? Que va a ser la recompensa por asumir ese riesgo. La tercera parte, multiplicación por beta. El beta se va a ajustar a esa recompensa según el nivel de riesgo de la empresa, es decir, las empresas más riesgosas van a recibir mayor rendimiento esperado y las empresas más estables van a tener un menor rendimiento esperado. Ejemplo práctico. Ya, supongamos que tenemos una tasa libre de riesgo del 5%, un rendimiento del mercado del 13% y un beta de la empresa de 1.5 y aplicamos el CAM, que viene a ser los modelos de evaluación de activos de capital que se muestra en la pantalla. Ya, según la fórmula aplicamos lo que se especifica reemplazando los datos y pues nos da un resultado del 17%, lo que significa que los inversionistas van a exigir un rendimiento del 17% porque la empresa es más riesgosa que el mercado. O sea, ¿cómo explicamos esta parte? De esta manera, yo como empresa asumo más riesgos. Entonces, si yo asumo más riesgos, voy a tener un mayor rendimiento esperado. Pero si yo como empresa no deseo asumir riesgos, mi rendimiento esperado va a ser menor a la empresa que quiere asumir mayor riesgo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Relación entre riesgo y rendimiento. El CAM nos va a demostrar que a mayor riesgo sistemático, mayor será el rendimiento exigido. Es decir, que si una empresa tiene un beta bajo, un riesgo bajo, entonces el rendimiento será menor. Ahora, si una empresa tiene un beta alto, un riesgo alto, el rendimiento que se exige será mayor. Importancia del CAM. El CAM es importante porque nos va a ayudar a calcular costo de capital, nos va a ayudar a valorar empresas, evaluar proyectos, decidir inversiones, medir el riesgo financiero, además de aportar mucho a las finanzas corporativas. En conclusión, el coeficiente beta nos va a permitir medir el riesgo sistemático de una empresa, mientras que el modelo CAM nos va a permitir utilizar este riesgo para calcular el rendimiento que los inversionistas esperan obtener. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, continuando con la exposición, yo responderé a la pregunta ¿para qué le sirve el CAM a la empresa? Bien, mi compañera acaba de mostrarnos la fórmula matemática del CAM. A simple vista parece una herramienta exclusiva para los corredores de bolsa que compran y venden acciones en Wall Street. Sin embargo, para nosotros como futuros contadores y gerentes financieros, el CAM tiene una utilidad vital dentro de la empresa. Para la corporación, el resultado de esta fórmula nos da algo llamado el costo de capital accionario, es decir, nos dice matemáticamente y sin subjetividades cuánto rendimiento exigen ganar nuestros accionistas por poner su dinero en nuestra empresa. Considerando el nivel de riesgo, que también ya nos explicaron, o sea, el beta, que estamos asumiendo.
Continuando, pasaré a explicar el CAM en la toma de decisiones. Bueno, ahí dejé un ejemplo práctico en la PPT, es un ejemplo visual corto, donde imaginemos que calculemos el CAM para una empresa aquí en el Perú y la fórmula nos dice que, dado nuestro nivel de riesgo, los inversionistas exigen un rendimiento del 15%. Ahora, si los gerentes queremos abrir una nueva planta o lanzar un nuevo producto y ese proyecto solo nos va a rendir un 12%, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, la respuesta es que debemos rechazarlo de inmediato, porque no estamos cumpliendo con el rendimiento mínimo que exige el mercado por nuestro nivel de riesgo. Si nosotros aceptamos ese proyecto, los accionistas venderán sus acciones y el valor de la empresa va a caer. Continuando, para concluir, pasaré a explicarles el círculo perfecto de las finanzas. Quiero que veamos cómo todo lo que hemos aprendido en este curso se conecta formando un círculo perfecto en las finanzas corporativas. En nuestra exposición anterior hablamos del valor presente neto, el BPN, y dijimos que necesitábamos una tasa de descuento para traer el dinero futuro al presente. En ese momento, en ese ejemplo, bueno, imaginamos, ¿no?, que el banco nos daba una tasa para resolver el problema, pero en la realidad esa tasa de descuento se calcula usando el modelo CAMP. El CAMP nos da la tasa exacta que exige el mercado. Con esa tasa evaluamos nuestros proyectos usando el BPN, y al aceptar proyectos con BPN positivo, lograremos nuestra meta suprema, o sea, maximizar el valor de la empresa. Muchas gracias.